Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar la primera clase del curso de Cálculo 2 y el tema que específicamente vamos a abordar hoy es la introducción al concepto de derivada. Como ustedes saben, el año pasado fue un año distinto, fue un año diferente y producto del conflicto social que existió el año pasado no alcanzamos a ver algunos temas importantes para poder introducir el concepto de derivada. De hecho, este concepto de derivada es un concepto que quedó pendiente de estudiar el año pasado. Sin embargo, ahora vamos a retomar un poquito esta idea. Vamos a recordar un poco la idea de límite de una función, concepto que estuvimos estudiando el año pasado. Espero que lo recuerden. Y posteriormente a eso nos vamos a meter un poco con la idea de derivada. Así que, por favor, pongan mucha atención. Específicamente en la clase de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero vamos a recordar el concepto de límite de una función. El año pasado estuvimos viendo hartos ejercicios de eso, pero es bastante bueno refrescar un poco la memoria. Vamos a ver algunos ejemplos preliminares. Sería muy bueno también que retomaran el cuaderno del año pasado, los ejercicios que estuvimos viendo, para que los refrescaran un poco. Es importante recordar esto porque nos va a servir para introducirnos a la idea de una derivada de una función. Entonces vamos a partir recordando el concepto de límite de una función. Vamos a ver algunos ejercicios. Voy a plantearles algunos ejercicios, mejor dicho, para después de eso meternos con la definición del concepto de derivada de una función y posteriormente lo que vamos a hacer es dar algunos ejercicios para que ustedes los hagan. Todos los ejercicios que aquí aparezcan van a venir con soluciones, pero ustedes lo tienen que desarrollar. Ese es parte del trabajo que tienen que hacer una vez que terminemos este video, ¿ok? Con respecto al concepto de límite de una función, nosotros lo denotábamos así. Intuitivamente, ¿qué significa eso? Significa que mientras más cerca esté x de un valor a, la función f toma valores cada vez más cercanos a L. ¿Sí? Todo esto de acá, uno le dice que es el límite cuando x tiende a de la función y eso vale L. Entonces, intuitivamente, mientras más cerca esté x de a, para valores muy cercanos a x, de x a, la función toma valores muy cercanos a L. Se dice entonces que L es el límite de la función. Algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. ¿Cuál es la función? X cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Fíjense acá que esta función se indefine en 1. O sea, el 1 no pertenece al dominio de esta función. Sin embargo, yo no puedo saber cuánto vale la función aquí en 1, pero sí puedo preguntarme qué pasa cuando x está sumamente muy cercano a 1. Y mientras más cercano esté el x de 1, pero no es 1, esta función, ¿qué valores va tomando? Si ustedes recuerdan, el año pasado lo que nosotros hacíamos al iniciar este concepto era ocupar una tabla de valores. Al lado izquierdo colocábamos valores de x muy cercanos a 1 y al lado derecho íbamos reemplazando esos valores en esta función e íbamos observando que los valores se parecían mucho a 2. Prácticamente nosotros dejamos la tablita de lado y nos pusimos a desarrollar esto de una manera algebraica. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Básicamente, si queremos saber cuál es el límite de esta función y vemos que en 1 se indefine, lo que nosotros hacíamos, entre comillas, ¿verdad?, es arreglar la función. Perdón el lenguaje coloquial, pero esa es la idea, ¿cierto? Hasta que nosotros pudiésemos reemplazar el valor 1 en la función. O sea, esa era la forma algebraica de trabajar. Teníamos que arreglar esta función que aquí aparece hasta que pudiésemos reemplazar x igual 1 aquí. Como acá no podemos, fijémonos en el paso siguiente, que fue lo que hicimos. En el numerador aplicamos
suma por diferencia, y luego notamos que podemos simplificar los x menos 1 y solamente nos va a quedar el x más 1. Aquí sí puedo reemplazar el 1, y entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 2, porque aquí sí puedo reemplazar, y si reemplazo el 1 me da 2. Así que el límite de esta función cuando x tiende a 1 vale 2. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Si queremos calcular el límite cuando x tiende a 25 de esta fracción que está acá. Arriba tengo raíz de x menos 5 y abajo tengo raíz de x menos 25. Quiero saber qué pasa con esta función cuando el x es sumamente cercano a 25, pero no puede ser 25. Fíjense que, de lo contrario, si yo reemplazo x por 25, se indefine la función. 25 no está en el dominio de la función. Pero ¿qué podíamos hacer? Si ustedes recuerden que esto es un recuerdo de lo que hacíamos el semestre pasado, ¿verdad? Nosotros arreglábamos esta función hasta que pudiésemos reemplazar, en este caso, el punto conflictivo, que es 25, en la función. ¿Cómo arreglábamos tradicionalmente las funciones en donde aparecía una raíz cuadrada? Ocupábamos algo que se llama racionalización. ¿Y en qué consiste eso? Tomo la función original, acá está, y la multiplico por un 1 conveniente, porque esta expresión que estoy marcando acá es un 1. Pero le cambiábamos el signo, ¿verdad? Y la gracia que teníamos es que la parte de arriba, que ganábamos cuando multiplicábamos esta expresión, teníamos, recuerden que las fracciones se multiplican hacia los lados, arriba teníamos una suma por diferencia. Por lo tanto, si yo multiplico esta expresión por esto de acá, nos va a quedar x menos 25. Y bueno, abajo, ¿qué es lo que queda? Esto por esto. Y ahí lo anotamos. ¿Pero qué ganamos con eso? Los x menos 25 se simplifican y por lo tanto me va a quedar un 1 arriba y un raíz de x más 5. Y fíjense acá, muchachos, que yo aquí sí puedo reemplazar 25 sin problema, porque no hay una indeterminación, no se indefine la función acá, no se hace cero el denominador. Y si yo reemplazo 25 acá, me va a quedar la raíz de 25, que es 5, y más otro 5, que es 10. Por lo tanto, el valor del límite vale 1/10. También yo recuerdo, ¿verdad?, que nosotros vimos algunos ejercicios de este tipo. Calcular este límite en el caso de que la función fuera x cuadrado y el a valiera menos 2. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión de acá, ¿cómo la vamos a entender? La vamos a entender como, al momento de reemplazar, acá va a ir la función en cuestión, que en este caso, ¿quién es? X cuadrado. Y le vamos a restar el valor de a, que es menos 2, reemplazado en la función. En este caso, si la función es x cuadrado, si yo reemplazo menos 2 en la función, acá me va a quedar menos 2 al cuadrado, o sea, 4. Y acá me va a quedar x menos el a, que en este caso sería menos 2. Dicho de otra forma, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a, lo que vamos a hacer ahora es un reemplazo. Veamos. ¿Quién es la f de x? ¿Quién es la función? X cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, lo reemplazamos ahí. Menos f de a. ¿Quién es a? Menos 2. Ahí está, reemplazado. Y abajo quedaría x menos el valor de a. O sea, x menos menos 2. Fíjense que acá queda un menos 2, porque la es menos 2, ¿verdad? Así que me quedaría x límite cuando x tienda a menos 2 de esta expresión de acá. Abajo, menos con menos sabemos que da más, así que me quedaría x más 2. Y acá arriba, en el numerador, ¿qué va a quedar? X cuadrado menos, ¿cuánto vale f de menos 2?
Eso significa que nosotros vamos a reemplazar el menos 2 en la función en cuestión. ¿Quién es la función en cuestión? La x cuadrado. Si yo reemplazo menos 2 acá, me da 4. Así que finalmente arriba me va a quedar x cuadrado menos 4. ¿Cómo calcular este límite? Debo seguir arreglando porque no puedo reemplazar x por menos 2 aquí. Se va a indefinir, ¿verdad? Pero sabemos que arriba podemos ocupar suma por diferencia. Luego de eso los x más 2 se simplifican. Y finalmente me va a quedar solo el x menos 2. Y ahí sí puedo reemplazar este valor, el menos 2, ¿verdad? Y si yo reemplazo menos 2 acá, me va a quedar menos 4. Por lo tanto, el valor de este límite vale menos 4. Hasta el momento hemos visto un recuerdo de lo que hemos visto el semestre pasado. Son ejercicios que ya hemos visto, son ejercicios que ustedes en su momento han podido hacer bien, pero como les digo, es muy importante que reforcemos esto, que lo recordemos. Hemos pasado por harto tiempo en el que hemos estado sin actividad matemática, digámoslo así, y es importante reforzar un poco estas ideas, ¿sí? Y les recuerdo que de todas maneras cualquier cosa pueden hacer las preguntas respectivas eh, y también pueden reforzar lo que hemos visto el año pasado, pueden ver las guías, pueden ver el cuaderno, etcétera.